Con nosotros a María Cristina Area. Justamente ella es investigadora principal dentro del CONICET y además también directora del Centro Científico Tecnológico CONICET Nordeste, entre otras distinciones que tiene trabajando obviamente en el campo de la ciencia. María Cristina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Fabián y Mariana te saludan aquí desde Litoral Radio. ¿Qué tal? Buenos días. Primero que nada, gracias por atendernos, y segundo, bueno, no puedo evitar consultarte. ¿Qué te dejan las declaraciones de Milei? Bueno, muchas cosas, ¿sí? En principio, en lo personal, realmente una gran impotencia y frustración porque yo soy investigadora de toda la vida, soy también profesora en la universidad y bueno, trabajo 10 horas al día por lo menos, cosa que toda mi familia puede decir, que siempre se quejan de que vivo trabajando en detrimento justamente de los cuidados a familiares. Así que yo he dado la vida por la universidad y por el CONICET, y por la investigación y por ende por la sociedad. Así que digan que nosotros no trabajamos o que tenemos que empezar a ganarnos el pan, me parece una barbaridad. Pero más allá de eso, yo creo que la sociedad sabe, ¿sí? Sabe lo que es el CONICET, porque conoce, porque ha visto en los últimos tiempos todo lo que el CONICET le ha dado a la sociedad desde la pandemia, pero antes también. O sea, nosotros hemos tenido investigadores que son brillantes y que han tenido performances destacadas mundiales como premios Nobel, o sea que realmente es indiscutible. Y yo creo que hay cosas que trascienden a lo que pueda decir una persona, porque se sabe, se conoce todos los desarrollos que ha hecho el CONICET, como, no sé, todo el mundo toma Actimel, bueno, es un desarrollo del CONICET, ¿sí? O sea, los probióticos en los yogures, los shampoos para los piojos de los chicos, y muchas otras cosas, desde lo menos sofisticado a lo más sofisticado, que son aportes que ha hecho el CONICET para las pequeñas empresas, para las grandes empresas. O sea que no solamente la sociedad en general, sino también las empresas conocen los aportes del CONICET. A mí me parece por ahí interesante el foco en la cuestión de la productividad. Digo, uno que se rodea de gente que trabaja en ciencia o que conoce en el ámbito universitario, siempre uno tiene un profesor que aparte es investigador en el CONICET, de la rama que sea, de la disciplina que sea, entiende que esto no es meter un hierro caliente en una forja y sacamos y hacemos un cuchillo. Es una inversión a largo plazo, es todo un proceso con un equipo que a lo mejor muchas veces se avanza en temas específicos de la disciplina o el campo que se esté estudiando. Digo, por eso me parece raro este foco en la productividad, como si fuese soplar y hacer botella, y la ciencia es todo un proceso que lleva su tiempo. Claro, pero aparte hay una cosa que por ahí no se sabe, y es que todo lo que se hace, todo lo que hacen los investigadores de CONICET está evaluado permanentemente. A nosotros nos evalúan a lo largo de toda la vida. O sea, los becarios, para ser becarios, tienen que tener antecedentes, tienen que haber tenido una buena performance en la carrera. De ahí, cuando terminan su beca, pueden ser becarios postdoctorales siempre y cuando hayan tenido publicaciones, y de ahí a investigadores asistentes, y se los evalúa para pasar a investigadores adjuntos. Y no solamente es la publicación de trabajo, sino que se valora la interacción con las empresas y otro tipo, digamos, de cosas. O sea que es imposible que un investigador a lo largo de su carrera no trabaje, ¿sí? Porque se lo evalúa permanentemente, y si no, se le pone una evaluación negativa, y con 2 evaluaciones negativas queda fuera. O sea que es una carrera muy estresante, ¿sí? Y como vos decís, es una carrera en la cual no siempre tenés resultados positivos, porque eso es la investigación. Pero aparte de eso, yo creo que hay que resaltar la importancia que tienen los desarrollos tecnológicos y la investigación en general para un país, porque nosotros no podemos pensar
en importar todo. O sea, un país que importa todo es un país dependiente. Nosotros tenemos que desarrollar nuestra propia tecnología justamente para poder independizarnos y para poder generar tecnología y exportarla. Es la única forma de convertirnos en un país que tenga, que sea independiente y que tenga un buen, digamos, pasar para la gente, porque si no siempre vamos a estar dependiendo de que si sube el trigo, baja el trigo. O sea, estar dependiendo de esa producción primaria hace que siempre estemos por debajo de los países desarrollados. Y yo lo que puedo asegurar es que las investigaciones que se hacen en el CONICET están a la altura de las investigaciones que se hacen en los países desarrollados. Lo que pasa es que por ahí lo que nos faltan son recursos. Pero en cuanto al capital humano y a la capacidad de los investigadores, estamos a la altura de cualquier país desarrollado del mundo. Ahora bien, en esta última gestión, y desde hace unos años atrás, nosotros hemos empezado a tener el apoyo que necesitamos justamente para estar a la altura. Y todo esto se ha empezado a ver porque justamente hay como una explosión de lo que son startups, de lo que son empresas de base tecnológica y pequeñas empresas que están exportando bienes de alta tecnología. Entonces, lo que necesita, digamos, el mundo de la investigación en la Argentina es justamente apoyo para poder llevar a cabo concretar, digamos, poder hacer un cambio de escala de sus investigaciones y llevarlos al medio productivo. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Siento un poco que este ataque, por así decirlo, al CONICET no es la primera vez que sucede y que va más por el lado de las ciencias sociales, digamos, esto de hablar de cierta falta de productividad, por así decirlo, en los términos en los que se los critica cuando se lo critica. ¿Cómo es la estructuración del CONICET en esas ramas, digamos, de lo que es un poco ciencia más dura y donde los resultados de alguna manera se promueven más, a diferencia de que cuando se critican estudios puntuales que hablan de ciencias sociales? Bueno, nosotros, por ejemplo, en el CCT tenemos 3 institutos que tienen que ver con las ciencias sociales. La investigación en ciencias sociales es fundamental porque se están haciendo diferentes, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con hábitat, lo que tiene que ver con las comunidades de los pueblos originarios. Los investigadores son los que se acercan. En los institutos que tenemos, nosotros tenemos, como te decía, 3 institutos. El IDTH, que está en Resistencia, que es de Arquitectura y Humanidades, en el cual están haciendo planes de desarrollo de hábitat para la ciudad, por ejemplo. Después tenemos el ISI, que es el Instituto de Investigaciones Geográficas, que también está trabajando con las comunidades originarias del Impenetrable. Tenemos en Posadas el IESI, que está trabajando en toda la zona, haciendo todos los estudios de la zona de frontera. Entonces, es fundamental, o sea, no es una producción que pueda venderse, pero es un conocimiento de base fundamental que hay que tener. María Cristina, ¿por qué crees que siempre que hay que tomar una decisión, que hay que ajustar, como quien dice, se elige ajustar a la ciencia? Bueno, habría dos teorías, digamos, ¿no? Una que es por desconocimiento, o sea, hay el que no sabe, el que ignora lo que se hace, puede decir cualquier cosa. Pero también es una política, o sea, hay una política que cree que es importante la dependencia. O sea, el que está buscando que muera la industria nacional para importar todo, que de hecho lo hemos tenido, hemos pasado épocas en nuestro país en que se ha terminado en eso, en la quiebra de las empresas nacionales, y después cuesta muchísimo remontar para volver a generar ese movimiento industrial en el país.
Pero hay gente que piensa que es preferible comprar afuera porque lo que se produce acá es más caro, por ejemplo, ¿no? Es una cosa mercantilista, pero no se dan cuenta que el día que los países de afuera deciden cortar esa exportación, nosotros nos quedamos sin nada. Claro. Entonces, esas cosas son muy importantes y hay un ejemplo que es muy claro. Fíjense lo que está pasando con los chips en el mundo. Resulta que Estados Unidos entró en crisis. ¿Por qué? Porque los únicos que fabrican chips son los chinos. Entonces, resulta que estamos hablando de Estados Unidos y estamos hablando de Europa, que descansaron en que China le fabricaba esos insumos. Ahora resulta que China, si decide China cortar la exportación, se para el desarrollo tecnológico mundial. No puede pasar eso. Nosotros tenemos la capacidad para tener nuestra propia industria de todo tipo, desde lo más básico hasta lo más superior y desarrollado. No podemos estar en manos de lo que se les ocurre a otros países. Vos sabés que es interesante esto que mencionás porque incluso el propio Javier Milei, hizo mención a la cantidad de gente que trabaja en el CONICET en función a la cantidad de gente que trabaja, por ejemplo, en la NASA, dando a entender que menos es más, diciendo en la NASA trabajan 17.000 personas, acá en el CONICET 35, y fíjate cómo le va a la NASA, y es interesante pensarlo incluso desde el punto de vista que acabas de mencionar, o sea, dando prioridad a los productos que se exportan o se importan en el caso de Estados Unidos, y sin esos productos, por más que tengas 17.000 personas excelentes trabajando, no podés trabajar en tecnología, nanotecnología, pues no tenés los chips que son tan importantes. Claro, pero aparte tampoco es comparable lo que está diciendo, porque la NASA es una rama de la ciencia. Nosotros en el CONICET tenemos gente distribuida en todo el país porque hay institutos desde Ushuaia hasta Jujuy, Misiones, de los 4 extremos del país. Hay institutos con gente trabajando, pero trabajando en desarrollos que tienen que ver con las economías regionales. Entonces no es lo mismo, no es comparable. Y María Cristina, en ese sentido, en tu rol, en tu contacto, imagino, con otros investigadores, con gente de otros lugares, de otros países, ¿cómo es la relación del mundo con la ciencia? Justamente pensando otra vez en que quizás seamos de los pocos países, o por lo menos en este caso, ¿no? Que lo primero que intenta es sacarse el desarrollo de encima, sacarse la posibilidad de seguir creciendo, de seguir investigando, la curiosidad, incluso con las consecuencias que esto puede traer hacia abajo, porque claramente es como un efecto cascada, cortamos el desarrollo y la investigación y se empieza a caer todo, ¿cómo es la relación en general del mundo con la ciencia? No, bueno, en los países desarrollados se invierte muchísimo en ciencia. Lo que pasa es que el esquema es diferente. Yo creo que nosotros debiéramos tender a un esquema similar, por ejemplo, al de la Unión Europea, en el cual la empresa privada participa, pero participa formando redes que son con proyectos que son en parte financiados por el Estado. O sea, nunca el Estado deja de financiar. Pero hay un aporte privado que quizás en Argentina está faltando. Ahora, ese aporte privado que sirve para, digamos, como contraparte, en este momento hay proyectos en los cuales se financia, el Estado financia siempre que haya contrapartes por partes de empresas, pero son bastante simbólicas, porque la idea es que se empiece a armar como una mecánica en la cual las empresas tengan interés y empiecen a acostumbrarse a participar de esas convocatorias. En Europa eso es muy común, existen las redes y los programas como Horizonte 2020 en los cuales se arman redes de institutos de investigación y universidades junto con empresas para desarrollar determinados productos. Y eso funciona muy bien, la verdad que funciona muy bien. Por otra parte existen otros programas en los cuales, no sé, yo por ejemplo estuve coordinando un proyecto que se llamaba Eranet LAC, en el cual había organismos de investigación de países europeos y de países latinoamericanos, y eso funciona pero muy bien, porque la verdad que hay mucho intercambio de conocimiento, ¿sí? Porque a veces a uno le parece que siempre nos tienen que enseñar, pero resulta que nosotros también tenemos muchas cosas que enseñarles a ellos. Así que realmente toda esa gama de diferentes proyectos que hay en los países desarrollados
es algo que nosotros debiéramos tender. O sea, no terminar con el financiamiento del Estado, sino entrar a integrar a otras fuentes de financiamiento, básicamente a las empresas. Y te consulto de paso también, no es puntualmente ya respecto al CONICET, pero creo que está íntimamente relacionado y tiene que ver con esto de la discusión que a esta altura creo que es innecesaria, porque lo hemos discutido nosotros acá y es una de las grandes marcas que tiene la Argentina, y es seguir discutiendo esto de si la educación va a seguir siendo pública o no va a seguir siendo pública. Entiendo que vos tendrás una postura, tendrás una visión en función de esto, como lo tienen grandes pensadores y referentes, incluso políticos. ¿Cuál es tu sensación en torno a esto y que sigamos discutiendo hoy si la universidad o la educación en la Argentina tiene que ser público o privada? No, yo creo que la Argentina desde principios del siglo XX se destacó en el mundo justamente por sus aportes sociales en educación y salud gratuita. Me parece que el grado de, por ejemplo, de analfabetismo y de formación universitaria que ha tenido siempre la Argentina ha sido destacado en el mundo. Y es realmente una tristeza que eso se haya ido perdiendo de a poco, ¿no? Por una seguidilla por ahí de gobiernos que no entendieron la importancia que tiene la inversión en salud y en educación. Entonces yo soy pero súper defensora de lo que es la universidad pública y la educación pública y gratuita y la salud pública y gratuita, porque me parece que es un derecho humano básico y fundamental. Yo no creo que las personas que tienen carencias tengan que estar pagando para ser atendidas. Me parece una barbaridad. María Cristina, finalmente te agradezco el tiempo y te consulto lo último. ¿Por ahí no crees que la deuda que hoy tiene la ciencia hacia la sociedad pueda pasar por el ámbito de la comunicación? Empezar a comunicar mejor qué es lo que están haciendo, dar a conocer quizás de otra forma los trabajos que vienen realizando. Entiendo que se ha avanzado mucho, pero quizás podría ser una de las cuestiones a ajustar. Sí, por supuesto. O sea, la comunicación es fundamental y es algo que se entendió desde hace poco tiempo. Uh-huh. En esta última gestión de la doctora Ana Franchi se le está dando mucha importancia a la comunicación. Hay una red nacional de comunicadores del CONICET, pero lo que pasa es que no es fácil, uh-huh, digamos, porque también la comunicación requiere inversión. Y por ahí, digamos, es lo que se deja siempre en un segundo uh-huh plano con respecto a otras cosas, pero siempre se habla de reforzar la comunicación, y para la investigación es fundamental porque el investigador en general trabaja en solitario, digamos, uh-huh, no es muy comunicador. Sí. Nos cuesta, la verdad que nos cuesta mucho, nos cuesta hablar, nos cuesta contar, salvo cuando uno lo habla con sus pares. Uno va a un congreso, cuenta lo que hace y todos lo entienden. Ahora transformar eso en un lenguaje que pueda entender el resto de la sociedad es complicado. Entonces ahí es donde tenemos que reforzar, digamos, pero se está trabajando mucho en eso. Cristina, dijiste que es algo que se entendió hace poco y que se está trabajando mucho en eso. ¿Se ve algo ya reflejado? Se acercan más jóvenes por ahí, quizá ya no está este concepto, preconcepto en realidad, de que la ciencia es como para pocos y no para todos, que es muy difícil ser investigador. ¿Se ve algo ya reflejado de ese trabajo de ser más abiertos? Sí, yo creo que sí. Se está trabajando mucho con los colegios secundarios, por ejemplo, también. Nosotros en particular en el CCT Nordeste estamos teniendo unos programas de trabajo con los colegios secundarios, a los cuales con diferentes temas de interés nos acercamos y tratamos también de despertar vocaciones científicas. Así que sí, se trata continuamente, ahora dentro de poco es la Semana de la Ciencia. Uh-huh. Siempre, por ejemplo, en las universidades de toda la región se suelen hacer eventos para mostrar lo que se hace.
Por otro lado, siempre está Tecnópolis, por ejemplo, en el cual toda la familia puede conocer dentro de lo que son los stands de CONICET, las diferentes cosas que se hacen en el país. Y nosotros el año que viene, el CCT Nordeste va a ser el año nuestro, así que el año que viene en Tecnópolis vamos a tener toda la exposición de lo que se hace en el CONICET en nuestra región. Mira, María Cristina, muchas gracias, muy amable por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí pasaba María Cristina Area. Ella es investigadora principal del CONICET, es directora del Centro Científico Tecnológico también del CONICET, es doctora en Ingeniería Papelera por la Universidad de Quebec, Canadá, y se especializa también en el desarrollo de biorefinerías para la generación de productos y materiales a partir de la biomasa. Durante estos últimos años se desempeñó como directora del INAM y también vicedirectora del CCT Nordeste, y además ejerce como profesora titular en la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones, donde además dicta formaciones de posgrado. Así que excelente nota, el agradecimiento y las felicitaciones a Domi Finke, sí, que consiguió la nota de la que todos están hablando, todos querían tener un referente del CONICET en este caso. Y gracias también a María Cristina, que estaba viajando. Gracias a María Cristina. Nos dio un tiempito a pesar de eso. Recién a lo último escuché